Eres tú, Señor, eres tú mi Dios. El gozo de mi salvación, eres tú, Señor, quien mis ojos abrió. Mi vida tú recogiste, ahora en tus estoy. Mi vida tú compraste, ahora tuyo soy. Gracias, gracias, gracias por tu gran salvación. Gracias, 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 porque ahora tuyo soy. Gracias, gracias, gracias por tu gran salvación. Gracias, 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 porque ahora tuyo soy. Sí, Señor, te damos gracias, Señor. Cada vez que nos damos cuenta de dónde tú nos recogiste, Señor, de dónde tú nos quitaste, primero de nosotros mismos, de creernos algo, alguien que pueda lograr algo en sí mismo, alguien que pueda lograr algo delante de Dios. Gracias, Señor, que tú nos mostraste, que es por tu gracia y tu misericordia que tú nos has salvado en tu Hijo Jesucristo, Padre. Venimos en esta noche, te abrimos nuestros corazones para que tu luz pueda iluminar más nuestro corazón con respecto a esta salvación preciosa, maravillosa, poderosa, única que el hombre puede tener en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra, a conocer tus dichos, tus palabras, que trajeron salvación, iluminación a nuestros corazones y que también pueden llevar a la salvación a otras personas, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que el Evangelio es salvación, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Capacítanos, Señor, capacítanos por medio de la verdad y de tu Espíritu, Señor, para que podamos colaborar contigo en llevar tu Evangelio a todos los que nos rodean, Señor. Ayúdanos, carga nuestros corazones con la carga que hay en tu corazón. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Amén, Señor. Amén. Entonces estamos recorriendo la palabra del Señor para ser instruidos con respecto a la predicación del Evangelio. Entonces hoy continuamos con lo que el apóstol Pablo le llamó el Evangelio de la salvación, el Evangelio de nuestra salvación. Estamos en la lección 33 y estamos recorriendo el Evangelio de Juan. Dice el Evangelio de la salvación en el Evangelio de Juan. Porque sabemos que no todas las palabras que están registradas en lo que nosotros llamamos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son palabras que directamente tienen que ver con la predicación del Evangelio a una persona nueva, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo es un libro más bien para creyentes. Pero en muchas partes del Evangelio de Juan, por ejemplo, vemos palabras que el Señor habló a inconversos, a personas que aún no conocían la salvación de Dios. Y ahí estamos aprovechando esos pasajes para que nosotros también podamos conocerlos y compartir con las personas que aún no conocen al Señor. Y hoy estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, dice esta frase que el Señor nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero antes de decir estas palabras, vemos un encuentro que el Señor tuvo con una mujer que estaba siendo condenada por su adulterio. Antes de presentarse a nosotros como la luz del mundo, se presenta a nosotros como aquel que vino a rescatarnos de la condenación de nuestros pecados. Y es muy importante que nosotros podamos hacer ver a las personas siempre esos dos aspectos del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia
que nos habla que Cristo primero trató con nosotros en nuestra condición legal y luego trata con nosotros y nos salva también de nuestra condición orgánica, de nuestro ser. Entonces, en este pasaje especialmente vemos esos dos aspectos de una manera maravillosa en esta historia, ¿verdad? En este encuentro del Señor con la mujer adúltera. Entonces vamos a estar leyendo Juan capítulo 8 del 1 al 12. Dice del versículo 1, vamos a leer en tres secciones. ¿Sí? Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos, después de estar discutiendo con los fariseos en el templo, después de llamarlos a que beban de él, ¿verdad? Que vengan a él y beban. Jesús se retira al monte de los olivos, era el lugar donde él pasaba la noche. Y al día siguiente, al amanecer, dice, y al amanecer vino otra vez al templo, porque el templo era el lugar donde la gente visitaba, estaba la multitud reunida ahí. Viene otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces vemos aquí que los escribas y fariseos que ya se habían propuesto con los saduceos, también con los líderes de los judíos, buscar la manera de atrapar a Jesús en alguna falla ante la ley de Dios. ¿Para qué? Para poder acusarle ante la ley del Sanedrín y luego también presentarle a la autoridad romana, como hicieron más tarde, para ejecutarlo. Ellos estaban buscando la manera, el momento de llevar a Cristo a un juicio para que sea condenado a muerte. Imagínense, eran los líderes religiosos. Estos son los escribas y fariseos. Y encontraron una gran oportunidad cuando pillaron, ¿verdad? Sorprendieron a una mujer en el mismo acto del adulterio. O sea que ellos siempre, la gente religiosa siempre está buscando algún error, algún pecado en los demás, ¿verdad? Para tener de qué acusarles. Pero en este caso era para traerlo a Jesús. Y lo llaman hipócritamente, le dicen maestro, frente a toda la multitud. Esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley, se refiere a la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces cuando leemos acá en la ley, estamos enfrentando una condición, una situación legal. Más adelante él nos va a hablar de una condición orgánica. Entonces acá hay dos palabras clave en este pasaje que tenemos que saber compartir con la gente. Uno es el aspecto legal, la ley. ¿Cuál es nuestra condición delante de la ley? Después más adelante él va a decir, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la ley, no, de la vida. La vida quiere decir algo orgánico. Entonces la salvación es, nuestra condición es legal y también orgánica. Entonces vemos acá, dice, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Entonces la primera pregunta que nos hacemos aquí, dice el punto A, dice, ¿quién no tiene pecado? O sea, este pasaje lo que nos quiere mostrar es, ¿será que hay alguien que no tiene pecado? ¿Será que solamente la mujer adúltera o el ladrón
¿O el adorador de ídolos tiene pecado? ¿O será que los escribas y fariseos también tienen pecado? Entonces, esta porción de la palabra tenemos que hacer este hincapié, ¿verdad? ¿Quién no tiene pecado? Entonces, cuando compartimos el Evangelio, lo primero que tenemos que compartir es la radiografía que la ley hace de cada uno de los seres humanos. Si a esa persona a quien compartimos el Evangelio no se ve pecador, no va a buscar la salvación. Quizá busque una ayudita de Dios para sus problemas pasajeros, para tener una mejor familia, un mejor momento, no tanto quebranto, no tanta angustia, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con nuestra condición legal delante de Dios. Entonces aquí Jesús nos muestra nuestra condición legal delante de Dios. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio primero haciendo hincapié de esa condición en que todos los hijos de Adán estamos. O sea, vamos a mirar aquí algunas frases. Entonces le ponen ahí al Señor Jesús entre la espada y la pared. Porque si el Señor Jesús decía que no tenían que condenar a la mujer, no tenían que apedrear a la mujer, entonces él iba a ser culpable de estar en contra de la ley de Dios, porque Dios le dio a Moisés esa ley. Pero si le decía que era culpable, él prácticamente iba a perder el motivo por el cual él se acercaba a los pecadores y a los publicanos y a las prostitutas para mostrar su misericordia. Entonces también, inclusive, si él decía que hay que apedrearle, iba a tener un problema con Pilato, el gobernador, porque en ese tiempo, en ese preciso momento, solamente el gobernador romano podía ejecutar a una persona, una pena capital, ¿verdad? Por eso cuando a Jesús lo hallaron, dice, reo de muerte, tuvieron que llevarlo a Pilato para que éste lo ejecutara. Entonces vemos que en la ley, ciertamente, Dios mandó apedrear a esta clase de mujeres. Bajo la ley, ella estaba en condenación. Entonces vamos a leer Deuteronomio 22. Entonces acá está estipulando la ley de Dios, dice en el 22. Si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Esa era la ley civil que Dios había traído a la nación de Israel, ¿verdad? Entonces el adulterio era pagado con la muerte. Entonces ella estaba ahí enjuiciada y tenía que ser apedreada, ejecutada. Entonces el Señor dice luego en el versículo 7, cuando insistían en preguntarle, porque cuando le preguntaron a él la primera vez, él no habló. Era como haciendo un momento trayendo impaciencia al corazón de las personas. Dice que escribía en la tierra. Nadie sabe qué escribía en la tierra. Probablemente escribía los 10 mandamientos, porque no es solamente el culpable de uno que nos condena ante la ley de Dios. Si quebrantamos otro mandamiento, también somos culpables ante la ley de Dios. Entonces dice que los escribas y fariseos podían ver claramente las faltas de los demás, pero eran ciegos con respecto a sus propios pecados. Por eso el Señor le dice, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. Vemos en Lucas 18:11 como estos fariseos religiosos se creían que no tenían pecado. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador impuesto. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Entonces el fariseo, el religioso, tanto en aquel tiempo como en este tiempo, se cree mejor que los demás. Cree que por hacer ciertas cosas, él ya está bien
y es justo delante de Dios por su propia justicia. Entonces el Señor les confronta a ellos y les dice: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. Quizá no eran adúlteros, pero sí, quizá tenían otras cosas en sus vidas. Entonces nosotros también, al compartir el Evangelio, tenemos que presentar la ley de Dios. Decirle a las personas: vos nunca robaste, vos nunca mataste, vos nunca codiciaste los bienes ajenos. Le tenés a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. No tenés en tu vida ningún ídolo. Entonces cuando confrontamos a las personas con la ley de Dios, ¿verdad?, fácilmente nos damos cuenta que nosotros estamos en la misma condición que esta mujer, ¿verdad? Entonces cuando Jesús pronuncia estas palabras: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojarles una piedra, ilumina sus conciencias. Por eso la palabra de Jesús, la palabra de Cristo, es una luz que ilumina la conciencia de todo hombre, ¿verdad? ¿Y qué le hace ver? Que él también está en pecado, que él también merece la muerte, la condenación, que él no puede ser absuelto por la ley de Dios. Romanos 3:9, podemos leer esto. Podemos leer esto con las personas a quienes compartimos la palabra. Romanos 3:9 y 10. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros judíos? Es el contexto. ¿Somos nosotros mejores que ellos que no son judíos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado tanto a judíos como a griegos que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. Entonces la palabra del Señor nos ilumina la conciencia y nos muestra que todos estamos en la misma condición. Un poco más abajo dice en el versículo 19 y 20: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley de Moisés, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Estas palabras iluminan nuestra condición delante de Dios, ¿verdad? Porque por las obras de la ley, ningún ser humano, ni fariseo, ni escriba, ni nadie, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, ante la ley de Dios, todos estamos bajo la luz de nuestra condición pecaminosa. Dice en el versículo 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Ahora sí, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Delante de Dios, la muerte es para todo lo que hemos pecado. Todos estamos bajo la condición de muerte y bajo la condenación de la muerte. Mateo 5, 27 y 28. Acá el Señor Jesús nos habla no solamente de la letra de la ley, sino del espíritu de la ley. Porque ellos se guiaban solamente por la letra, pero el Señor vino a profundizar esto. Dice Mateo 5, 27 y 28. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero el Señor le dice a los fariseos: pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Bueno, hay ser humano que esté libre de esta palabra del Señor. Ya cometió adulterio en su corazón. Por lo tanto, dice más abajo el Señor en el versículo del 7, ahora pasamos al capítulo 7, pero en el versículo 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis quiere decir aquí no condenéis, ¿verdad?
No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, cuando estos fariseos oyeron esta palabra del Señor, el que de ustedes esté sin pecado, se vieron expuestos a su verdadera condición. Aún su propia justicia propia es la que le condenaba a ellos. Vemos también aquí que las palabras del Señor Jesús, en vez de ser una sentencia de juicio contra la mujer, Él no trajo una sentencia de juicio contra esa mujer al decir el que de usted esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra, sino que realmente son como una espada que penetra en lo profundo del corazón de los acusadores hipócritas. Como dice en Hebreos 4, vamos a leer Hebreos capítulo 4, 12. Porque la palabra de Dios, ¿quién era Jesús? El verbo que estaba con Dios y era Dios. Pero ese verbo fue hecho carne, no dejó de ser Dios. Y cuando Él hablaba la palabra de Dios, porque Él es Dios, ¿verdad? Entonces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué hace? Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir o juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando el Señor Jesús habla su palabra, es una palabra que trae discernimiento, luz a esa oscuridad que ni nosotros nos damos cuenta en la que estamos. Entonces, esa luz iluminó la conciencia de los acusadores de la mujer. Y entonces dice la palabra, el 8, e inclinándose de nuevo, escribía en la tierra, esperando la reacción de estas personas. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla, realmente nos trae la convicción de pecado. Y estas personas, los de mayor edad, seguramente los que vivieron más experiencia de la vida humana y cometieron más errores y más pecado, fueron los primeros en retirarse. Y le siguieron los jóvenes, dándose cuenta que ni sus maestros podían enfrentar este juicio delante del Señor. Se fueron, retiraron y dejaron a Jesús y a la mujer solos, ¿verdad? Entonces vemos aquí la segunda parte de este pasaje que tenemos que tener bien claro. Dice, ¿quién puede condenar y perdonar pecado? La primera pregunta, ¿cuál era? Vamos a repasar. ¿Quién no tiene pecado? La segunda es, ¿quién puede, sí, quién puede condenar, pero también perdonar pecado? Ningún ser humano puede condenar y tampoco ningún ser humano, hijo de Adán, puede perdonar pecado. Solamente el Señor Jesucristo, como vamos a ver aquí. Entonces, cuando Él quedó solo con la mujer, dice, enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Ahora, algunos que no conocen a Cristo como quien Él realmente es, dirían, seguramente Jesús
no podía tampoco condenar porque él también estaba convicto de sus propios pecados. Pero lo que conocemos toda la historia del Señor, sabemos que él nunca pecó. Que él no le dijo esto porque él también tenía una conciencia manchada de pecado. Le dijo, yo tampoco te condeno. Y vamos a ver por qué. El Señor Jesús era el único que no tenía pecado. Y solo él estaba calificado para condenarla. Solamente él estaba calificado. Juan 8:46. Podemos leer Juan 8:46. Él dice justamente a los judíos, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Él estaba ahí, siempre siendo investigado, siempre siendo analizado, perseguido, ¿verdad? Pero él podía decirle con toda confianza, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Vamos a leerle el testimonio del apóstol Pedro, primera de Pedro 2:22. Claro que estamos buscando algunos versículos para que diga específicamente eso, pero si uno lee los 4 evangelios se da cuenta que realmente el Señor no tenía pecado. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual, vamos a leer desde el 21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y Juan 3:17 y 18. Ahora, ¿por qué el Señor le dijo, yo tampoco te condeno? Sabemos que él no tenía pecado. ¿Pero por qué? Porque dice en Juan 3:17. Dice en Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Por eso le dijo, yo tampoco te condeno. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino al contrario, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Porque Él es la salvación de la condenación. Si no creemos en Él, no tenemos salvación. Y Él no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Este pasaje es maravilloso compartir con las personas. ¿Por qué no le condenó? Porque Dios no le envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que vos, para que yo, seamos salvos por medio de Él. Entonces vemos aquí que el Señor mismo pagaría la culpa. Por eso no le condenó a la mujer. Porque Él vino justamente a pagar la culpa de los pecados de esta adúltera, del escriba, del fariseo y de todo el mundo. No fue gratuito, no es que le dijo vete de manera fácil y gratuita. No, a Él le costó la vida decir yo tampoco te condeno. Él le costó su propia vida decirle vete y no peques más, absolverla del pecado. ¿Pero por qué pudo absolver? Porque Él pagaría su pecado. No es que el pecado quedaría impune. Entonces vemos aquí la justicia de Dios, lo que Pablo llama la justicia de Dios. Romanos 3, 21 y 28. Y acá está el meollo del Evangelio. Romanos 3, 21. Eso nosotros mismos tenemos que entender bien para poder compartir con las personas. Pero ahora, aparte de la ley, sí, ya vimos la parte de la ley. ¿Qué hace la ley? Condena. Estamos todos bajo pecado. Pero hay algo aparte de la ley. Gracias a Dios que hay algo a más de la ley, más allá de la condenación de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado.
Esto no entendía Martín Lutero al principio. Creía que cuando Pablo decía acá la justicia de Dios, quiere decir la condena de Dios. Y que todos estamos en la condena, ¿verdad? Y procuraba hacer obras buenas para no estar bajo la justicia de Dios. Pero él no entendía el doble significado de esta frase. Dice acá, aparte de la ley, algo vino. La justicia de Dios ha sido manifestada. Esta justicia de Dios fue atestiguada por la ley y los profetas, o sea, los escritos del antiguo pacto. Fue atestiguada que Dios manifestaría ¿qué? Su justicia. ¿Dónde? En el sacrificio de Cristo. Ahí se manifestó la justicia de Dios. Tanto en el sentido negativo, que no dejó pasar por alto el pecado de los hombres, sino que castigó. La justicia de Dios se manifestó como el castigo por los pecados de esta mujer adúltera, de los fariseos, de los nuestros y los de todo el mundo. Se manifestó la justicia de Dios. Pero también se manifestó la manera que Dios justificaría al pecador. ¿Entiende? Tiene dos facetas. Uno es de castigo y del cumplimiento de condena, y el otro es de absolución de dicha condena. Para nosotros, los adúlteros y pecadores. Entonces, dice acá Pablo, vamos a leer de vuelta. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. O sea, acá no está hablando ya la parte negativa. La justicia de Dios que se le atribuye a aquel que tiene la fe en Jesucristo. Por más que él no pueda cumplir la ley de Dios. Porque ya Cristo cumplió y pagó el castigo que la ley requería. No sé si me estoy dando a entender. Tiene dos aspectos la justicia de Dios. Acá ya está hablando de la parte positiva. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quiénes? Para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y acá está la justicia de Dios. ¿Cómo se manifiesta? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por medio de qué? Del pago. O sea, la justicia de Dios fue satisfecha. Hubo un pago. No fue así nomás que el Señor le dijo, yo tampoco te condeno. Él tuvo que pagar la redención que una vez estudiamos, que es el pago por nuestro rescate. Entonces leemos de vuelta. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en la persona de Cristo Jesús, a quien Dios tuvo que hacer esto, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. ¿Recuerdan la propiciación? Por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia. Porque en su tolerancia anteriormente, antes que venga Cristo, pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo, en la venida de Cristo, su justicia, a fin de que Él sea el justo. Él es el justo, porque no deja pasar por alto los pecados de los hombres. Pero también dice el justo y el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Al que tiene fe en Jesús. Él es el justo, porque los pecados fueron pagados o no. Fueron pagados. ¿Dónde? En la persona de Cristo. Pero también ese pago nos justifica al que confía en Jesús, en la obra de redención de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley, o puedes traducir también sin las obras de la ley. ¿Se dan cuenta la maravillosa justificación? Pero cuando el Señor dijo, yo tampoco te condeno, Él estaba ahí mismo, estaba cargando la condena de ella y la llevó a la cruz.
Y la justicia de Dios se realizó ahí porque Él murió. No por sus pecados, sino por nuestros pecados. Y ese mismo hecho de que Él pagó nuestros pecados, al que cree en Él, esto le justifica. Es la justicia de Dios que ahora se manifestó aparte de la ley. Como Pablo pudo ver esto. Y esto estuvo oculto por siglos hasta que Martín Lutero descubrió este significado de la justicia de Dios. Gracias al Señor. Entonces, esto tenemos que ser capaces de explicarle a la persona que entiendan qué es la muerte de Cristo y por qué solamente en Él no somos condenados ante la ley de Dios. Porque Él es, como dice acá, el que puede condenar y también el que puede perdonar nuestros pecados. Romanos 5, 6 al 9. Romanos 5, 6 al 9. Porque mientras aún éramos débiles o impotentes, quiere decir que no podíamos salir de nuestra condición, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Impío es una palabra que quiere decir contrario al carácter divino. Bueno. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Ahí Él nos libra de la condena de Dios. Segunda de Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, como ya leímos en otros pasajes, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos, otra vez acá la frase maravillosa, justicia de Dios en Él. Fuimos hechos justicia de Dios en Él. Ahora Gálatas 3, 13. 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la condenación de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Él murió como el criminal por nosotros. Bueno, a esto habíamos dedicado una reunión, ¿verdad? Y ahora el Señor le dice en el versículo 11 al final, le dice: vete. Desde ahora no peques más. O sea, Él ya, por medio de Cristo, ella ya fue libre de la culpa de su pecado. Ya fue libre de culpa y pena, absuelta, ¿verdad?, ante la ley de Dios. Ella ya fue salva, digámoslo así, ya fue salva jurídicamente. Pero acá el Señor le da un desafío. Dice: vete. Desde ahora no peques más. Sabiendo, Jesús, que no porque estamos salvos jurídicamente ya no vamos a pecar más. Sabiendo, Jesús. Por eso le dice otra vez. Le dice otra vez. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este no andará en tinieblas es la respuesta a vete y no peques más. Este no pecar más es ya no andar en tinieblas. Pero ¿cómo podemos experimentar esta libertad? No solamente de la ley de Dios, sino de nuestra condición orgánica, de nuestro ser pecaminoso. O sea, acá el Señor se presenta, dice: como ¿quién puede libertar del pecado? No solamente Él puede perdonar nuestros pecados, sino que Él también es quien puede libertar. Eso ya es algo orgánico. Libertarnos de la condición pecaminosa. De no adulterar más, de no mentir más, de no robar más. Cristo, la luz del mundo y el dador de la vida. Entonces dice acá, el Señor les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo.
¿Qué palabra? ¿Quién diría estas palabras? Ahora vamos a ver que no se refiere que es la luz del mundo porque es la persona más inteligente del mundo. No, es como decimos nosotros, es una luz, se vuela, es un vivo, ¿verdad? O es un súper inteligente. No, ¿en qué sentido Jesús es la luz del mundo? Es para tratar con nuestra condición en tinieblas, porque una persona muy inteligente muchas veces es una persona moralmente totalmente degradada. O sea, la inteligencia no vence la esclavitud del pecado. Una persona que tiene mucha fuerza de voluntad no vence la esclavitud del pecado. Por eso dice en otra parte del Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero no lo hace con parábolas. Vamos a ver acá, es el dador de un tipo de vida. Eso es muy importante que entendamos y compartamos. Entonces vemos acá, el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Cristo fue enviado al mundo para iluminarlo y libertarlo de las tinieblas del pecado y de la muerte. Mateo 4, 12 y 17. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Allá en el norte de Israel, ¿en qué condición estaba? Degradante. Y cuando vino el Señor, con más razón, porque ya había una mezcolanza de pueblos paganos con el pueblo de Israel. Dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, el mar de Galilea, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Lucas 2:27. Cuando Jesús tenía 8 días, fue presentado en el templo, ahí le esperaba Simeón, una persona consagrada al Señor ya anciana. Movido por el Espíritu, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Él vino con ese propósito, de ser la luz para el pueblo de Israel y para todos los gentiles, para todo el mundo. Juan 9:5. ¿Cuál era la función del Señor? Dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién puede atreverse a decir eso? Mientras estoy viviendo en este mundo, yo soy, no hay otra. Yo soy la luz del mundo. Amén. Entonces para esto vino el Señor. Juan el Bautista mismo prepararía el corazón del pueblo para recibir al que sería la luz del mundo. Lucas 1:76 al 79. La profecía es para Juan aquí, dice. Y tú, niño, tú, le habla al niño Juan, ¿verdad? Que está ahí con su padre Zacarías. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Amén. Para esto fue enviado Juan el Bautista, para dar testimonio de la luz que vendría a rescatarnos de nuestras tinieblas. Juan 1, 6 al 9. Vino al mundo un hombre enviado por Dios,
cuyo nombre era Juan, se refiere a Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Entonces es muy importante presentar a Cristo como la luz profetizada ya en el Antiguo Testamento, la luz testificada por Juan el Bautista, porque para eso vino a nosotros. Vino para traernos la luz que nos liberta de nuestra condición pecaminosa. Claro que para experimentar esta luz, vamos a ver que tenemos que experimentar su vida. Y para experimentar su vida, tenemos que ser redimidos de la condenación de la ley. El que todavía no experimenta el perdón y la reconciliación de Dios no puede experimentar la luz de Dios para ser librado de su condición pecaminosa. Entonces aquí pasamos a otro punto, dice, el que me sigue, el que me sigue no andará en tinieblas. Cristo es la luz, caminamos unidos a Él, creyendo en Él, estaremos bajo la influencia de su iluminación y experimentaremos su poder libertador. Entonces esta ya es la parte orgánica, ¿verdad? La experiencia de Cristo, de la luz de Cristo. Juan 12, 44 y 46, al 46. Juan 12, 44 al 46. Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo, ¿para qué? Para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todo el que cree en mí, en el Nuevo Testamento creer es algo subjetivo, es una experiencia. Por eso dice el Señor acá en forma ilustrativa, el que me sigue, pero no el que me sigue de lejos, sino el que me sigue, el que está cerca a mí, el que tiene comunión conmigo, el que camina conmigo, el que experimenta la luz que yo irradio, el que me sigue no andará en tinieblas. Juan 11, 9 y 10. Jesús respondió, no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Entonces, por eso tenemos que seguir a Cristo de cerca, para que su luz pueda libertarnos del peligro de la oscuridad, ¿verdad? Porque en la oscuridad si andamos, ¿qué hacemos? Tropezamos, nos vemos, tropezamos, nos caemos, nos manchamos y también nos lastimamos, nos golpeamos. Entonces vemos que por eso el Señor dice, el que me sigue no andará en tinieblas, no tropezará. Y acá está la parte muy importante que muchas veces se pasa por alto. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Pero es muy importante ver de dónde viene esta luz. No del intelecto humano de Jesús, no de sus capacidades humanas, sino de su vida. ¿De qué vida? De su vida divina. Por eso solamente Jesús puede libertarnos de la esclavitud del pecado. Porque Él no solamente es un hombre como un ejemplo, sino que Él es Dios. Y esa vida es la que nosotros experimentamos cuando andamos en comunión con Él, ¿verdad? Entonces, la luz que disipa y hace huir las tinieblas del pecado y de la muerte provienen ¿de dónde? De la vida divina. Por eso esta frase es importante. La luz de la vida. No la luz nomás, la luz de la vida. Si no entendemos de la vida, perdemos totalmente la aplicación de la salvación orgánica. La salvación orgánica no es porque cantamos lindo o porque nos reunimos de cierta manera. La luz no se experimenta por el cuerpo del hombre, por la mente del hombre. La luz se experimenta solamente si toca la vida. Si no enchufamos el foco, no se va a prender el foco. No, tenemos que tocar la vida.
Porque uno puede ya ser salvo jurídicamente y vivir su vida perdonado, pero siempre en las tinieblas. Tenemos que saber tocar la vida. Entonces, vamos a leer acá Juan 1, 4 al 5. Dice, en él, refiriéndose al verbo hecho carne, en él estaba Zoé, la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, acá hay una cadena, ¿verdad? Está la vida produce luz y la luz brilla. Y es esa experiencia de la vida de Dios la que nos ilumina. La luz es una figura nomás para que entendamos que la luz echa fuera la oscuridad, ¿verdad? Si estamos acá en plena oscuridad, ¿verdad? Y empezamos a gritar, no se va a ir la oscuridad. Si empezamos a dar golpe y patada, no se va a ir la oscuridad. ¿Cómo se va a ir la oscuridad? Si prendemos un fosforito, se va a ir la oscuridad. Porque lo único que vence la oscuridad es la luz. Por eso toma esa figura para hablarnos del poder que hay en la vida Zoé, en la vida divina. Tendrá la luz de la vida. Juan 14, 6. Vamos a leer. ¿Quién es esta vida? Esta vida no es algo que el Señor nos da nomás. Dice, yo soy el camino, la verdad y Zoé, y la vida. O Juan 11, 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y Zoé, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Él es la vida. Si tenemos comunión con Él, tenemos la vida. Claro que esto no le vamos a explicar quizá a uno nuevo todavía, pero primero luego nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que si nosotros no le experimentamos a Cristo, no experimentamos su vida, no vamos a ser libertados de la esclavitud de nuestros pecados. No es algo religioso, no es una fuerza de voluntad, no es imitar a Cristo, sino que experimentar esta unión que tenemos con Cristo. Y sabemos dónde está esta unión, ya volvemos a repetir, en el lugar santísimo. ¿Cuál es nuestro lugar santísimo? Nuestro espíritu humano, hay que recalcar eso. Porque la gente, muchos no conocen su espíritu humano. ¿Y dónde se unió el Señor? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahí, si nosotros no sabemos andar en nuestro espíritu, donde está unido el espíritu de Cristo, no experimentamos la vida que hay en Cristo y seguimos nuestra condición de tiniebla. Entonces, Él es la vida. Y si tenemos esta vida, tenemos la salvación del Señor. Primera de Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Pero ¿dónde está esta vida? Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Enfatiza al Hijo de Dios porque está hablando de su vida divina. Es la luz de su vida divina la que nos ilumina y nos liberta de la esclavitud del pecado. Entonces, este pasaje, y vamos a concluir hoy con estas palabras. Vamos a leer junto aquí. Dice, el Señor Jesús con sus palabras ilumina nuestra conciencia para que veamos que somos pecadores condenados por la ley divina. Pero Él no vino a condenarnos, sino a morir por nuestros pecados, para que obtengamos el perdón de Dios. Más aún, Cristo nos llama a seguirle, para que la luz de su vida haga huir de nuestra vida toda oscuridad. Señor, te damos gracias, porque tú eres el único, Señor, el único que puede condenarse. Pero tú no viniste a condenarnos. Te damos gracias, Señor,
que tú nos has mostrado nuestro pecado. Señor, tú nos mostraste que ante la ley de Moisés todos estamos bajo condenación, pero que tú no has venido a ejercer tu derecho de condenarnos, sino que tú como hombre has venido para tomar nuestro lugar, Señor. Gracias que tomaste nuestro lugar y pagaste todos nuestros pecados y nos redimiste de la maldición de la ley. Señor, sabemos que tú nos dices cada día, vete y no peques más, pero nos dices llamándonos a ti. Señor, queremos vivir vidas unidas a ti, queremos seguirte a ti, queremos estar bajo los rayos de tu luz, los rayos, la experiencia de tu vida divina, Señor. Ayúdanos a vivir vidas unidas a ti, andando en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. Gracias, Señor, por esta claridad que tú nos das en tu palabra. Gracias, Señor, que podemos compartir este evangelio precioso y eficaz con todos los que nos rodean. Señor, ayúdanos a llevar este evangelio a otros. Te pedimos, Padre, danos esa oportunidad, danos ese deseo, danos esa carga en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.